Vamos a leer en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a tocar el punto crucial de lo que es la Teotocos, de lo que es la Madre de Dios, de dónde proviene la naturaleza de Cristo, si Cristo realmente tiene eso que dicen, que tiene una naturaleza humana, el punto que ellos dicen que es una naturaleza humana terrenal, por lo cual le dan el crédito a María de que María le dio la carne. Entonces vamos a ver un pequeño diálogo donde aquí la persona que está visitando, está conversando, está dialogando con Pacheco, con respecto al punto de cómo lo medular, de dónde apareció la carne de Cristo, quién le dio la carne a Cristo, lo cual Pacheco dice que la carne se la dio María. Entonces, ante las declaraciones de Pacheco podemos ver que él no entiende la salvación, de dónde proviene la salvación y cómo obtenemos la salvación, cuál es el medio de la salvación. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. Entonces el comer la carne y el beber la sangre de Cristo, que no es comer la hostia ni la Santa Cena, eso es simplemente algo simbólico, podemos obtener salvación. Entonces podemos ver que Pacheco no entiende la salvación. Por supuesto que todos los que creen en la Teotocos no entienden la salvación. O sea, es algo que ha contaminado a la iglesia debido a los concilios. El señor Pacheco es un idólatra de los concilios. Él dice que los concilios no tienen palabra de Dios, aunque ha dicho que entre líneas, que la palabra conciliar es palabra de Dios, o sea que no se pueden equivocar. Por supuesto que no lo puede decir abiertamente, porque si no sería un completo anti-sola escritura, lo cual el Señor ya lo ha declarado años anteriores, que él no era sola escritura. El Señor es toda una cortina de humo el ser sola escritura, porque él confiesa que se apoya en los concilios, se apoya en una teología eclesiástica, no en una teología que proviene de los apóstoles y de los profetas, sino que en una teología que proviene de los concilios, y ahí está el problema y la dificultad. Entonces está todo este engaño de que María le proveyó de la carne. Cuando hablan de una unión hipostática, que dijimos ya que hay que revisarla, ¿qué significa unión hipostática? Entonces todo un disfraz para decir que María le dio la carne. Entonces aquí estamos ante esta herejía, la cual hay que desnudar por medio de la palabra de Dios. Entonces, el versículo clave, ya lo había dicho años anteriores el mismo profeta Isaías, miles de años anteriores, que la Teotocos es absolutamente herética. Y vamos a escuchar un poquito lo que hablan, y aquí el hermano toca el punto crucial de dónde proviene. Sí, porque Pacheco cree que María le dio el óvulo, pero no sabe explicar cómo se produce eso genéticamente o biológicamente, porque Pacheco dice que Cristo es biológicamente el hijo de María. Más adelante dice que María no es la madre ahora de Cristo, la cual, si María no es la madre ahora de Cristo, eso significa que no es la madre. Entonces la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso me da a entender que María no es la madre. Porque si María es la madre, María tiene que ser siempre la madre. ¿Qué es primero, la madre o el hijo? Primero es la madre. Para que una madre sea verdadera madre, tiene que ser primero que el hijo. Si no, es imposible que nazca primero el hijo y después la madre. Si nace la madre después que el hijo, ¿qué significa? Que no es la madre. Entonces Cristo es preexistente a María, y si Cristo es preexistente a María,
María no es la madre. Entonces, Pacheco dice que es la madre, o sea que él dice que es la madre de alguien que ha nacido anterior a ella. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dicen. Es que, no tengo ningún problema con eso. Te estás enfocando básicamente en el título y estás pivoteando sobre el título, cuando el título lo que hace es justamente defender lo que ya concluimos, que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahí está el punto. Dice que el punto que la iglesia no puede dar título, y menos el paganismo, y menos estos concilios heréticos y paganos. Ese es el punto, que el título tiene que estar dado por Dios, por Jesucristo, los profetas, o los mismos apóstoles. Si no está ese título, significa que es algo inventado por el hombre. Isaías no le da el título, le dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces significa eso que la Virgen no va a ser la madre biológica. ¿Por qué? Porque es virgen. Y si va a concebir, significa que el hijo viene de la parte de otro lado, no viene de ella. ¿Por qué? Porque es virgen. No hay una participación del espermatozoide, como ya habíamos manifestado anteriormente. Entonces habíamos hablado de que Dios da una señal, algo claro, como dice la palabra ot, que ya habíamos hablado del hebreo, que significa una bandera o un monumento, algo claramente visible, de que María no es la madre, o la Virgen no es la madre. ¿Por qué? Porque es virgen. Vamos a escuchar un poquito, que es interesante lo que habla. Lo que nació María no es y la una pregunta que le hace, sino una persona que es verdaderamente divina y verdaderamente humana. Y cuando se le da el título, ahí está el punto, que Pacheco dice que es verdaderamente divina, verdaderamente humana. Esa humanidad es una divinidad humanada, pero no es una divinidad, no es una humanidad, perdón, terrenal. Ese es el punto, que Cristo dijo: yo soy celestial, ustedes son terrenales. No hay manera de mezclar lo terrenal con lo celestial. Ahí está el punto. Por eso Pacheco es idólatra de los concilios y ciegamente sigue a los concilios, como los católicos siguen una imagen de María o de cualquiera de sus dioses paganos. Es lo mismo. O sea, él hace procesión, él le rinde culto y pleitesía a los concilios, los cuales están absolutamente equivocados. ¿Por qué? Porque son concilios no guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca los convocó. Los convocó el hombre, los convocó el diablo, porque para decir y dar un título, ¿quién los puede convocar si no es el diablo? O sea, la iglesia no tiene ninguna autoridad. Es como que yo convoco a elecciones en mi país. ¿Quién soy yo para convocar elecciones en mi país? Presidenciales, ¿no? Para que me voten presidente. Póngale, una locura. Es lo mismo que hicieron los concilios. ¿Quién los mandó a hacer concilio y a poner título? Nadie. La iglesia, si la iglesia verdadera no tiene autoridad para poner ningún título, porque está todo en las escrituras, porque los testigos, los que ponen títulos, Jesucristo, Dios, los profetas, ya no están, y está la escritura, y en la escritura no está, significa que eso es falso. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que se propone aquí. No se está ensalzando a María, ni se está pensando en María para hacer Mario la ¿Cómo no se va a estar ensalzando a María si dice María, Madre de Dios? La está divinizando. O sea, hay dos categorías, hay un falso paralelismo entre la criatura y Dios. La hacen igual, es la misma teología, el mismo pensamiento, la misma blasfemia de Satanás en los cielos, querer equipararse a Dios. O sea, hace a la criatura igual a Dios, y no solamente la hace igual a Dios, sino que se hace la madre, o sea, superior a Dios encima. Y es una completa locura. O sea, el señor Pacheco, él se jacta de sus seguidores, que lo siguen mucho, y sí. Cuando una persona miente o dice disparate como el señor Alarcón, usted le escucha al Alarcón y dice: pero qué persona más tonta, más estúpida, las cosas que dice. Y sin embargo lo siguen miles y miles de personas. Eso no significa que está en la verdad. La verdad está en las escrituras, la verdad está en los profetas, en los apóstoles, ahí está la verdad. Aún mismo los profetas eran apedreados, eran corridos, iban de pueblo en pueblo, de cueva en cueva, perseguidos, al igual que la iglesia primitiva era perseguida por estos romanistas, por estos católicos y idólatras, eran perseguidos por decir la verdad. O sea que lo siga mucha gente no significa que están en la verdad. Al contrario, si lo sigue mucha gente tiene que preocuparse, porque a los mentirosos lo sigue mucha gente. Esta herejía de decir que Dios tiene madre. Por eso hay un error ahí. Hay dos categorías, ¿no? ¿Cómo va a comparar la criatura? ¿Cómo una criatura puede tener a Dios?
como la criatura puede tener al creador, lo dice el mismo Pablo allí en Romanos. Dejaron la verdad por la mentira y se dedicaron a rendirle cultos a las criaturas y a las imágenes antes que el creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es precisamente lo que hace Pacheco. Seguir la idolatría de decir que María es Madre de Dios. Dice, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está el error? Pero no se da cuenta. María, Madre de Dios, eso es imposible. Es imposible. Está la criatura y está el creador. Hay dos cosas que no concuerdan. Hay dos disparidades. Es lo mismo que pasó con Satanás y Dios. Y Jesucristo le dijo, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. O sea, hubo una falsa equivalencia. Es lo que hacen los sofistas, como Pacheco, como Alarcón, como Plasencia y toda esta gente. Sofista y mentirosa, que hacen falsos paralelismos o las falacias de falsas equivalencias. Entonces está poniendo a la criatura al mismo nivel de Dios. Pensando en Jesucristo, es un dogma cristológico. Entonces yo no es sé un cómo... dogma cristológico. O sea, él ya lo tomó como dogma, como algo palabra de Dios. Entonces palabra de Dios para él eso. Es un dogma cristológico decir María, Madre de Dios. No es un dogma cristológico, es una blasfemia, es una herejía. Te fuiste a los óvulos y te fuiste al vientre de alquiler y todas esas vainas, porque parece que lo que tienes es una reticencia hacia María, per se, a priori. O sea, vamos a tratar de bajar la nota lo más que podamos para no comprometernos. O sea, tienes una reticencia, tienes algo con María, vamos a bajar los niveles, vamos a bajarle el volumen, porque esto está muy fuerte. Dice, no podés atacar a María, la cual es mi diosa, dice Pacheco, la cual le dio la carne a mi Salvador. Por eso dijimos al principio que el punto es la carne. Si hacen que Cristo tiene la carne de María, los genes de María, o sea, una carne impecable, la carne de Cristo es impecable, es inmaculada, sin pecado, está diciendo que María también tiene esa misma carne, la cual la hace a María una diosa. Y por supuesto que es terco como todos, por eso dice la misma palabra. Él le pasó a Faraón, se empecinó tanto que Dios le endureció el corazón. O sea que el señor Pacheco va a terminar como todos los idólatras, en el mismo lugar, porque se empecinan y debido a ese empecinamiento, a esa tosudez, Dios los entrega al endurecimiento de su propio corazón. Así que y después no hay manera de estas personas de que le pasó a Faraón, de tal manera que terminó en el fondo del Mar Rojo. Toda esta gente termina en el fondo del Mar Rojo debido a su endurecimiento. No es que Dios los quiera endurecer, sino que ellos, debido a su tosudez, debido a su negación de la verdad, Dios los entrega a una dureza del corazón, la cual no tienen retorno. Déjame decir dos cosas al respecto de eso. ¿Quién te parió a ti? Una mujer. Bueno, la misma pregunta clásica, ¿no? ¿Quién te parió a ti? O sea, es una falacia de falsa equivalencia. O sea, lo que tiene el señor Pacheco es idolatría. Idolatría, por eso ve cosas que no existen. O sea, que Pacheco, al igual que Alarcón, nos tiene que vender algo que no existe. Esto no existe. O sea, lo que él se imagina no existe. Y no lo puede comprobar. Es el igual que Alarcón. A Alarcón se le dice, demostrame que lo que vos crees existe. Y no lo pueden demostrar. No lo pueden demostrar. Aquí Pacheco no puede demostrar de qué manera María le dio la carne a Cristo. No lo puede demostrar porque eso no existe, lo dice la misma profecía. Entonces, dice, ¿cómo naciste vos? ¿De quién naciste? De una mujer. Pero el hermano se lo explica claramente. ¿Por qué él nació de una mujer? Porque hubo un espermatozoide y hubo un óvulo, la cual en la situación de María y Jesús no hubo ni espermatozoide ni hubo. Al haber espermatozoide, el óvulo no puede hacer nada, no puede producir una persona. Por más que se esfuerce, por más que la ciencia haga lo que haga, no se puede. Tiene que haber la participación de un espermatozoide. Si debido a los avances hay una mujer y se le puede colocar un espermatozoide, eso para que se pueda producir un ser humano tiene que haber un espermatozoide. O sea, tiene el óvulo, la cual ese óvulo está contaminado por el pecado. No hay manera, aparte, si es
si en ese óvulo se puede producir Cristo, ¿qué es lo que está en el cielo con el Padre? O sea, habría otro Cristo. O sea, ese óvulo está fuera de la esencia de Cristo, de lo que es Dios. ¿Sí? Porque ya dijimos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él es el mismo, no necesita nada de nadie. Si antes de María Él era Dios, después de María también sigue siendo Dios. No hay ningún cambio, es inmutable la esencia de Cristo. Por eso hay un acondicionamiento del cuerpo de Cristo. Por eso dice, me preparaste cuerpo. ¿Y cómo le llamas a esa mujer? Esa mujer es mi madre. ¿Pero por qué lo sé? Y ahí se ríe Pacheco como todos los tontos que se ríen de lo que no entienden, como Alarcón, que se ríe de sus propias falacias, de sus propias tonterías, que creen que están en la verdad y se hacen el completo ridículo. Si ellos se dieran cuenta que hacen el ridículo, pero no les da el razonamiento para darse cuenta que están haciendo el ridículo, que eso no existe, se ríe, pobrecito, ¿no? Se ríe de algo que no puede demostrar. Porque aquí el hermano le dice, bueno, demostrame cómo es, lo mismo que Alarcón, que vende autos que no existen. Alarcón vende una iglesia que no existe, una iglesia infalible no existe, lo dice el mismo apóstol Pablo. Entrarán lobos rapaces y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces, una iglesia infalible no existe. Entonces, él tiene que presentar algo que no existe. Entonces, él tiene que presentar una carne de María que no existe. ¿Por qué? Porque la carne de María ya está hecha polvo. Eso no existe, esa carne de María. O sea, si María fuera la madre y todavía él dice que no, ahora no es la madre de Cristo. ¿Qué significa que ahora no es la madre de Cristo? Que nunca fue la madre. Porque si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, María también tiene que ser la madre hoy, por siempre, ayer y por todos los siglos. Amén. Tiene que ser la madre, pero no es la madre. Si la madre nace después que el hijo, ¿qué significa? Que no es la madre. ¿Por qué lo sé? Espera. Viene la pregunta. Espera. Pero déjame decirte por qué. Déjame decirte por qué yo sé que es mi madre y por qué yo puedo cuestionar de que María no necesariamente es la madre de Jesús. Ese es el argumento que te lo puedo explicar. ¿Te lo puedo explicar, sí o no? O sea, el señor de Pacheco ve las cosas como si estuviera en la edad de piedra, ¿no? A él le dijeron María la madre y ella se lo creyó como en la edad medieval. La gente no sabía leer ni escribir. Pacheco, por más que haya leído mucho, es como una persona que no sabe leer ni escribir. Es totalmente absurdo la situación. Ok, dale, okay. Te escucho. ¿Por qué yo sé que mi madre es mi madre? Ok, porque mi madre y mi padre tuvieron relaciones íntimas, ¿ok? Relaciones íntimas, maritales. Mi padre biológicamente puso el esperma, ¿ok? Y me he hecho hasta pruebas, no solamente, sino genealógicas, referente al tema de mis genes. Y mi madre, pues por supuesto, portó en su vientre esa criatura. Mi madre aportó los óvulos naturales porque no vino el Espíritu Santo sobre ella, ni hubo nada sobrenatural sobre ella para que yo naciera. Ahora, en el caso de Jesús es un caso completamente atípico. Porque yo pregunto, ¿qué Espíritu Santo ha venido sobre alguna mujer para que esa mujer consiga un hijo? No. El único caso que conocemos en la historia de la humanidad es a María. Entonces la pregunta es, si necesariamente tenemos que tener una criatura que sea verdaderamente... Bueno, eso es simplemente lo que tiene que entender Pacheco. Que es un caso atípico donde no hay una participación de un espermatozoide, la cual dice la profecía, dice aquí que la Virgen concebirá. Al decir la Virgen concebirá quiere decir que no hay espermatozoide. Listo. Eso es lo que tiene que entender Pacheco y todos los idólatras. Pacheco no deja de ser idólatra. Yo no sé lo que va a pasar el día del juicio. ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes son estos falsos maestros? ¿De dónde salieron? Son ateos. Eso lo sabe Dios. Porque hay mucha infiltración. ¿De dónde se sacó él que la criatura puede engendrar a Dios? Porque el punto es el engendramiento. El punto es la naturaleza humana que tenía Cristo, terrenal.
Ese es el punto, la carne. ¿Por qué se hace tanto énfasis en este punto? Porque lo que nos salva a nosotros es la carne y la sangre de Cristo, que es el sacrificio perfecto. Porque si usted tiene un sacrificio imperfecto, ¿en qué Dios está creyendo usted? Es como tener dinero falso. Por más que aparente ser dinero verdadero, el día que usted va a pagar la deuda, le van a decir, señor, esto es falso, usted está endeudado, va a tener que ir a la cárcel. Pero señor, usted le va a decir, tengo $2 millones, aquí tiene, le pago la deuda. Pero le dice la persona, pero lo pasamos por la maquinita y esto es falso, usted no tiene nada, usted debe $2 millones. Pero, ¿y cómo es eso? Y sí, es falso. Es lo mismo que sucede acá. Si Pacheco tiene un Cristo de la carne de María, es un Cristo falso, que no puede pagar la deuda. La deuda se paga con la carne y la sangre del Cristo verdadero, el cual ese Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es celestial, no es de esta tierra. Por eso él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No soy un pan de la tierra, o no soy un pan mezclado con harina de esta tierra. Porque ese pan no es el pan de Dios, no es un pan celestial. Ese es un pan híbrido, que es mitad celestial y mitad terrenal. Humana, necesitamos el esperma de un hombre. ¿Dónde estuvo el esperma de Jesús? Ahí está, ese es el punto. ¿Dónde está el esperma de Jesús? Y Pacheco no responde, porque lo que usted escucha de Pacheco es todo lo que sabe. No tiene miedo de profundizar. Tiene miedo de que se le caiga su ídolo. Tiene miedo de tocar que solamente es un pedazo de yeso, que no es una persona. Es como un idólatra que habla con una estatua, habla y habla y habla, y se piensa que está hablando con una persona. Porque detrás le rinde culto a la imagen. Pero no quiere tocarlo porque cuando lo toca, es lo que me pasó a mí cuando yo estuve en el colegio católico, iba y se me decía, vos tenés algún problema, andá y habla con María. Yo no era idólatra ni nunca fui católico. Era un niño y bueno, me probé a ver lo que me decían los mayores. Y fui, y cuando me encontré con esa estatua, digo, esta es María. ¿Y qué hice yo? La toqué. Cuando le toqué me di cuenta que era un pedazo de piedra. Entonces, esto es una locura, ¿dónde estamos? Estamos en el medio de la idolatría y del paganismo. Por supuesto que no me puse a hablar con esa piedra ni nunca fui católico. Entonces esto es lo que le pasa a Pacheco. Pacheco habla con los concilios o se sujeta a los concilios o idolatra a los concilios, pero no quiere tocar los concilios. Porque se va a dar cuenta que los concilios están muertos. Es doctrina muerta, es doctrina de demonios. Entonces no quiere tocar, porque el día que toque se va a dar cuenta, como yo me di cuenta, que eso no era María, era un pedazo de piedra. María está muerta, remuerta. Entonces él no quiere tocar los concilios porque tiene miedo de darse cuenta que todo eso es una piedra, es un pedazo de yeso. Ahí nos damos cuenta de la idolatría. A ver, no. Déjame terminar mi argumento. Dame 5 minuticos. 5 minuticos. Sí, si necesariamente y obligatoriamente tenemos que tener un esperma para que Jesús sea completamente humano, la pregunta es ¿de dónde salió? Claramente vas a decir, no, lo puso Dios. Pero la pregunta es cómo. Claro, es lo que cree Pacheco, que hay algo, porque como es idólatra, el idólatra se imagina y tiene un cuento en la cabeza. Y él se imagina, por él dice, no seamos buscapiojos, por eso su doctrina está toda empiojada. Porque él dice, no seamos buscapiojos, no le busquemos la quinta pata al gato. Ya sabemos que el gato tiene 4 patas. Y el gato de él son los concilios, ya lo dijeron los concilios y punto. Nadie piense, nadie avance. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Pacheco es un idólatra de los concilios. No andará cargando una estatua, pero anda cargando concilios. Anda rindiéndole culto a los concilios, le prende incienso a los concilios. Es un perfecto idólatra. Y no quiere tocar. No quiere tocar. Yo he andado en todo ese ambiente y la mayoría les da cosa tocar. El que toca y se da cuenta que es un pedazo de yeso deja de ser católico. Se tienen que dar cuenta, tienen que reflexionar de que eso es un pedazo de piedra, que los concilios no es palabra de Dios. Él tiene que tocar los concilios. Cuando él toque los concilios se va a dar cuenta que eso está muerto, que eso no es de Dios. Es lo mismo cuando yo toqué ese pedazo de piedra y me di cuenta que era una mentira.
él cuando toque los concilios, como yo toqué ese pedazo de piedra, se va a dar cuenta que eso está muerto, que eso no sirve para nada. Mismo Dios puso el esperma, ¿por qué no puede poner los óvulos de una mujer? ¿Por qué? No, eso es... O sea, acá no tiene respuesta, Pacheco. Escucha y no tiene respuesta. No tiene respuesta ante este dilema. ¿De dónde salió? Si él dice que María le dio el óvulo, ¿de dónde salió el espermatozoide? O sea, la teología conciliar dice que es un misterio de Dios. Dios sabe cómo aportó eso masculino, como me contestó la inteligencia artificial. Dios sabe, es un misterio cómo Dios puso ese aporte masculino, que es un espermatozoide, no es otra cosa que un espermatozoide. Si Dios pusiera un espermatozoide en el óvulo de María, no sería Cristo, habría dos personas. El que se produjo por el espermatozoide que puso Dios en el óvulo de María es Jesucristo, habría dos personas, tendrían mellizos. María tendría mellizos. Por eso ese Cristo, ese Cristo conciliar no es el mismo, no es otro que Satanás. Porque Satanás siempre quiso ser como Cristo, quiso ser el mellizo, el hermano, el ser... los mormones dicen que Satanás era también hijo de Dios con la misma sustancia y era hermano de Cristo. O sea, aparte es mormón, es toda una mezcla de religiones que no es otra cosa que quitarle la deidad a Cristo e igualarlo con la criatura. ¿De qué manera la criatura se puede igualar a Dios si no haciendo a Dios una criatura? Entonces... ¿de dónde salió el espermatozoide? Porque si María le dio el óvulo, significa que hay otra persona. Porque Cristo no necesita ningún óvulo, porque ya Él es una persona. ¿Usted necesita algún óvulo para vivir? No, porque usted ya está vivo, usted ya es una persona, usted ya existe, no necesita de ningún óvulo. ¿Cómo Jesús va a necesitar de un óvulo? Y más siendo Dios, Él es una persona. Entonces dice, porque él dice, le aportó el óvulo, pero ¿qué óvulo si Cristo ya existe Cristo? Usted no necesita de ningún óvulo para existir, porque usted ya existe. Y es lo mismo acá con esta situación. Entonces, vamos más allá, y dice, está bien, María le da la carne, ¿de qué manera se la da? Pacheco dice por medio, y los concilios, porque Pacheco no es otra cosa que solamente repite lo que dice los concilios, le da el óvulo. ¿De un óvulo puede salir una persona? No. Entonces, ¿cómo llega a ser eso una persona? Porque si hay una intervención de Dios por medio de un espermatozoide que no sabe de dónde viene ese espermatozoide, quién es el padre o quién produjo ese espermatozoide, habría dos personas. Y los nestorianos son ellos. O sea, Pacheco tanto se critica y dice que los que no creemos en Teotocos somos nestorianos, y el nestoriano es el que tiene dos personas. Tiene a Cristo y tiene al que se formó con el óvulo de María y un espermatozoide que Dios aportó. Porque ellos dicen, están en misterio, están en nebulosa, pero no es otra cosa que ellos creen que Dios tuvo intimidad con María. Eso es el paganismo. Creen, como se cree en el paganismo, de que los dioses bajaban y tenían intimidad con la mujer y se producían semidioses. O sea, el Dios de Pacheco es un semidios mitológico, no es el verdadero Cristo. Posible para Dios. No, porque la Escritura no lo dice. Bueno, es cierto, la Escritura no dice que Dios puso el óvulo, pero asumimos que puso el esperma, porque tampoco se dice que puso el esperma, pero lo asumimos. Por eso mismo, si la profecía dice, hay una señal, hay un monumento, hay una bandera, algo que se ve claramente que la persona que va a concebir al Hijo de Dios es virgen. Al ser virgen no hay espermatozoide, y al decir virgen no hay espermatozoide. Lo dice la palabra. Y al no haber espermatozoide, el óvulo no puede hacer nada. Aparte, si María le quisiera aportar el óvulo, se producirían dos personas, el Hijo de María y el Hijo de Dios. O sea, el nestoriano es Pacheco. Lo asumimos. A ver, Entonces, escúchame. Para que no sea un monólogo, escúchame un momento, porque estás haciendo un monólogo. Entonces, para ti es incorrecto decir que María es madre de Jesús. No necesariamente. El punto es que si ellos dicen que es madre de Jesús, lo que pasa es que ellos creen, si ellos dicen que Jesús es Dios, eso significa que María no puede ser la madre. Pero ellos creen que Dios puede tener madre.
que el punto es la idolatría de creer que María le puede aportar una carne divina, una carne sin pecado. María misma dijo, ha mirado la bajeza de su siervo. O sea, ¿qué quería decir? Que su carne estaba contaminada con el pecado, con la mugre de esta tierra. No se le puede dar, aparte no se puede mezclar, como hizo el filósofo Jonathan Ramos, que mezcló la tierra con los santos. Te imagínese, tiene un vaso de agua limpia y un vaso de agua con tierra, con barro, y los mezcla. ¿Qué se produce eso? Un tercer líquido, un semidios, una mezcla. Si hay óvulo, hay otra persona. Habría dos personas, habría mellizos en el vientre de María, según Pacheco. No necesariamente, yo no lo considero una herejía. Es decir, no, eso es una herejía. Pero yo preferiría no usarlo porque verdaderamente no tengo completamente el argumento bíblico donde me dice que ahí estuvo los óvulos de María, como tampoco dice que estuvo el esperma de un hombre. No sé si me explico. Entonces, vamos a ver. O sea, Pacheco no le entra en la cabeza que si la profecía dice que la Virgen concebirá, significa que no hay espermatozoide. Si no hay espermatozoide, no hay óvulo. Y si hay óvulo y hay espermatozoide que Dios da o milagrosamente produce para que sea fecundado el óvulo de María, habría dos personas. Ahora saca 1.18 de Mateo. Y vamos a ver lo que argumenta, pero no explica nada. Una persona que no entiende esto y lo tiene a Pacheco de maestro no entiende nada, porque no explica nada. Es como un maestro que se para frente a una clase y no habla. Y le hacen preguntas y no contesta. ¿Qué va a aprender la gente? ¿Cómo va a aprender la gente con este hombre? Yo lo dije en muchos videos atrás. Pacheco es un mal maestro, aparte ni maestro es porque no enseña. No enseña nada. Si se le hace esta pregunta y no contesta. En todo el pasaje no contestó nada, es igual que Alarcón. Alarcón, está bien. La escritura es palabra de Dios, que dice Alarcón, sí, es palabra de Dios. Bueno, ahora muéstrame qué es lo que acompaña esa palabra de Dios, y no la tiene. Y él dice, los papas no son inspirados. Y bueno, los papas no ser inspirados, a tu iglesia no ser inspirada, las tradiciones no ser inspiradas, significa que la escritura está sola. Por eso no quieren hablar. Por eso no quieren decir, porque al igual que Alarcón se le termina el trabajo, no tiene más nada que decir, solamente puede engañar a gente que no lee la Biblia como los católicos. Por eso se llama, Jesucristo dijo, ciegos guías de ciegos. Capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Parece que el autor bíblico inspirado no tiene ningún problema en reconocer que María es su madre, y no tiene estas especulaciones del óvulo y del esperma que tú traes en tu cabeza. Entonces, sí. Pero dice, como que dijo... Ya te escuché. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Parece que el autor bíblico inspirado no tiene ningún problema en reconocer que María es su madre, y no tiene estas especulaciones del óvulo y del esperma que tú traes en tu cabeza. Entonces, fíjate. No son especulaciones, son cosas reales y verdaderas. Porque si Pacheco se pone a analizar esto, se da cuenta que está en lo falso. No son especulaciones que se le ocurre a cualquiera. Son cosas verdaderas porque lo dice la misma profecía. La Virgen concebirá, dice 1.18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, justamente por eso no es la madre. Porque dice lo mismo, o sea, lo mismo que dice la profecía, dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Pacheco cita un versículo y se refuta él mismo, porque dice, antes que se juntasen. ¿Qué significa? Que no hay espermatozoide, y si no hay espermatozoide, no hay actividad del óvulo. Y al haber actividad del óvulo, ¿por qué? Porque hay una sola persona en el vientre de María, no hay dos personas. Porque si entraría en actividad el óvulo de María y Dios tendría que aportar el espermatozoide, hay dos personas en el vientre de María. El nestoriano es Pacheco. Usted observa hasta dónde se llega por seguir a estas
a estos concilios, que no son otra cosa que ídolos, que el señor Pacheco venera y no quiere tocar, porque el día que toque se va a dar cuenta que es un pedazo de piedra. Entonces dice, yo que había concebido del Espíritu Santo, ¿dónde está la intervención de María ahí? Porque si no interviene José, María no puede hacer nada. Usted imagínese una mujer que anda por la vida sin la intervención de ningún hombre. ¿Cuándo va a quedar embarazada? Por supuesto que estamos hablando en términos normales, digamos, sin inseminaciones artificiales, todas esas cosas. Estamos hablando de una mujer que no tiene relaciones con nadie. ¿Dónde se va a producir un hijo? ¿De qué manera se puede producir un hijo? Es algo completamente imposible. Entonces María, ¿de qué manera? Si José no la tocó, dice, antes que se juntase, concibió del Espíritu Santo. O sea, Pacheco no analiza la Biblia. Pacheco, él analiza los concilios. Él considera que los concilios son palabra de Dios, y estos horrores, estos herejías, porque los concilios los escribió Satanás. Los concilios son completamente diabólicos. O sea, es la Biblia de Satanás, son los apóstoles de Satanás, todos estos conciliares. Pero no se da cuenta, por supuesto. Ellos creen que la historia es la verdad, que la historia de la iglesia es la verdad, y contamina a todo un pueblo este hombre. Este hombre son anticristos, como lo dice el mismo Juan, se levantarán muchos falsos profetas. Entonces, el mismo texto que él cita lo refuta, porque dice, antes que se juntase. Entonces, si es antes que se juntase, no hay espermatozoide, Señor. ¿Cómo no se da cuenta? Porque es necesaria una metodología de estudio y porque las propias confesiones te ayudarían a restringirte a estas O sea, no explica nada. Necesitas una metodología de estudio, necesitas los concilios, necesitas aprender, es lo único que sabe decir. Lo confrontan con la verdad y lo único que se dice, no, tenés que estudiar, eso nunca se enseñó. Sí que se enseñó. Lo enseñó Isaías, lo enseñaron los apóstoles, acá Mateo, lo enseñaron las profecías, los apóstoles. ¿Cómo que nunca se enseñó? El señor Pacheco es un anticristo. Aunque les duela a los seguidores de Pacheco. Lo tienen como un gran maestro y no enseña nada. Usted imagínese una persona que no sabe de este tema. Y Pacheco dice, no, lo único que tenés que hacer es, o sea, lee el texto, ni lo analiza, ni se da cuenta lo que lee, porque dice, antes que se juntasen. Y si antes que se juntasen significa que Cristo vino del cielo. Y si hay la intervención del óvulo de María, ya habría otra persona. No se da cuenta el hombre. El hombre lee hacia los ciegos, porque lo dijo no sé quién. Creo que esta es la parte que vamos a hacer un video de lo que argumentó Cirilo con respecto a favor de la Teotocos, y por supuesto que lo analiza todo torcido y todo mal a los textos. Y uno de los textos es Juan 1.18, Mateo 1.18. Y él se agarra, él dice, Cirilo, ayúdame Cirilo. Dice Pacheco en su pensamiento, ayúdame, San Cirilo, ayúdame. Entonces Cirilo tenía uno de estos versículos, que son 4 o 5 versículos que él bíblicamente quiere refutar a Nestorio. Si Nestorio decía que había 2 personas, ellos también dicen que hay 2 personas. Porque si dicen que María aportó el óvulo, significa que hay otra persona más. Porque llega la persona, llega Cristo y dice, bueno, acá te presento a tu hermano, le dice, ¿no? Y Cristo se queda admirado, pero ¿quién es mi hermano? Y no es otro que Satanás. El Cristo de Pacheco no es otra cosa que Satanás. ¿Por qué? Porque se formó del óvulo de María y de un espermatozoide que no se sabe de dónde salió y que lo fecundó. Y se produjo una persona. Entonces cuando llega Cristo ya hay otra persona. Es una locura. Pero no es otro que Satanás. Es la misma estrategia, la misma treta de Satanás. De querer ponerse al lado de Cristo y decirle, Dios, mirá, no tenés un solo hijo, sino que tenés mellizos, Dios. Tenés 2 hijos. Es lo mismo. Llega Cristo al vientre de María y se encuentra que ya está Satanás ahí sentadito esperando. ¿Y de dónde salió? Salió del óvulo de María y de un espermatozoide misterioso que no se sabe de dónde salió. Otra persona. El historiano es Pacheco. Después, si vamos a Hechos, en el capítulo 1, va a decir exactamente lo mismo. Que estaban orando todos juntos, junto con María, su madre, y sus hermanos.
tampoco no tiene ningún problema. Aquí el autor de la Claro, pero no escritura. es la madre sustancial. Si Cristo nació antes que María, significa que no es el hijo, porque una madre no puede nacer después que el hijo. Ese es el punto. Si una mujer me dice que nació después que el hijo, ¿qué me está diciendo? Una mujer llega y me dice, este es mi hijo. Que me dice, el único punto, el único detalle que él nació primero que yo. ¿Y yo qué hago? Llamo al psiquiátrico y le digo, por favor, acá hay una persona que no está bien de la cabeza. Vengan a buscarla. Entonces llega una ambulancia sin hacer mucho ruido, 4 enfermeros de atrás, la agarran a la señora y se la llevan. No está bien. No está bien. Y Pacheco dice, como esta mujer, es como que María diga, yo soy la madre de Jesús. En el sentido de que Cristo es antes que ella. Ella sabía que no era la madre sustancial. Era una madre gestante, una madre paridora, una madre adoptiva, una madre de crianza, una madre que lo amó, una madre que lo amamantó, una madre que lo alimentó hasta llegada la edad, pero Cristo nunca la trató como la madre biológica. ¿Por qué? Porque Cristo le habló fuertemente a María, le dijo, ¿qué tenemos que ver vos y yo? Le habló en Canaán, ahí en 12:46 al 50, cuando María con sus hijos lo va a buscar a Cristo, Cristo prácticamente le da la espalda y le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, la deshonró como madre. Usted no tomaría esas actitudes con su propia madre. Lo mismo cuando Cristo se perdió y lo reprenden, le llaman la atención y Cristo le dice, pero ¿no saben ustedes que no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, prácticamente despreció la paternidad de José, la maternidad de María, o sea, los trató como que ellos no eran nadie. Todo eso hubiera sido pecado si María era la madre. Y si era pecado, Cristo nunca hubiera resucitado y no habría salvación para nadie. ¿Por qué? Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si Cristo no los honró y no los respetó debidamente, pues Cristo les habló fuerte. No saben ustedes, le dijo. O sea, prácticamente los reprendió, los exhortó, les llamó la atención. ¿No saben ustedes eso qué es? Deshonrar. Eso es deshonrar, no respetar, porque honrar es respetar. ¿Qué hace un hijo biológico? Prácticamente a esa edad, ¿qué hace? Se perdió, lo buscan 3 días, le llaman la atención y ¿qué hace un chico de 12 años? Agacha la cabeza y perdón, me distraje, me agarré por otro camino, perdón por no seguirlos a ustedes. No, Jesús le dijo, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hubiera sido un pecado si un hijo biológico contestaba así a sus padres. Ahora, bueno, en aquellos tiempos le daban un cachetazo si el hijo contestaba. En mi época, cuando nosotros éramos chicos, lo retaban a la criatura o al chico, o nos retaban a nosotros, y nosotros llegábamos a contestar, nos daban un cachetazo. ¿Por qué? Por un respetuoso. Entonces Cristo contestó de esa manera, fuerte. ¿Y por qué no pecó Cristo? Porque María no era la madre. María era tan madre de Jesús como Jesús era el padre de Cristo. María no le dio el óvulo y José no le dio el espermatozoide. Eran padres adoptivos. O sea, una misión tenían ellos. Una misión privilegiada. Usted tener y sentarse a comer, José, María, los hermanos, toda la familia, con el Hijo bendito de Dios. Estar comiendo con Dios, digamos. Es un privilegio que solamente le pertenece a ellos, ¿no? Para María Madre de Jesucristo según la carne, como dice Gálatas capítulo 4. Entonces, bueno, otro texto que usa Cirilo, creo que también usa Gálatas 4:4, clásico. Cuando llegó el tiempo, dice que Cristo vino, el Hijo fue enviado, nacido de mujer. Entonces se agarran de todo este texto sin analizarlos. Porque ahí Pablo usa la palabra griega ginomai en 4:4. No usa la palabra llenao porque llenao es la palabra que se usa allí en
En Mateo 1 se usa la palabra llenado cuando habla de engendrar, o sea, el Padre engendra, o sea, le da de sus genes. Pero aquí usa la palabra ginomai, que dice que llegó a ser nacido de mujer. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que dice también en Job, que dice que todo lo que es nacido de mujer tiene tendencia al pecado. Entonces, cuando habla de nacido de mujer, habla de, si hablamos en términos humanos, es que el hombre nace con la misma tendencia al pecado, como todos los terrenales, como todos los mortales. Pero cuando habla aquí de nacido de mujer, habla de que él vino humanado, que él vino en la condición de humano, con las limitaciones de los humanos, porque se cumplió el tiempo, dice, y nacido bajo la ley. Entonces, si todos los hombres nacidos de mujer son pecadores y Cristo no pecó, significa que María no es la madre. Porque dice nacido de mujer. Todos los nacidos de mujer, lo dijo Jesús también con Juan el Bautista. De todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande. ¿Qué quiere decir? Que él no es nacido de mujer biológicamente hablando. Cristo es distinto, se lo dijo aquí el hermano, se lo dijo Moncada. Es como Alarcón, el señor Plasencia va por el mismo camino de Alarcón. Es lo mismo, digamos, Alarcón y Pacheco, perdón, son lo mismo. O sea, todos los días se les explica lo mismo y no lo entienden, porque se han endurecido. Y lo más probable es que terminen como Faraón, endurecidos debido a su constante endurecimiento, empecinamiento, hasta que no caigan. Por lo que se ve, han caído en el endurecimiento. Se le explica claramente, pero vemos que no. Se le explica, pero no quiere pensar, no quiere que se le caiga su ídolo de los concilios. No quiere tocar, como yo toqué esa estatua y me di cuenta que era fría, una piedra, él no quiere tocar, Pacheco. No se anima. Como yo de niño me animé a tocar. Me animé a desafiar el catolicismo. Siendo yo niño, me dijeron que quería hablar con María, ¿tenés algún problema? Andá y habla, ya está María. Y estaba en una esquina una estatua de María, que ellos dicen que es María. Yo fui y vi eso, dije, esto es María. La miré y vi que era una estatua. Entonces, ¿qué hice? Lo toqué. Al tocarlo me di cuenta que era una piedra fría. Y eso es lo que pasa. Pacheco no se anima a extender la mano y tocar, que eso es algo frío y muerto. Lo de los concilios, que enseñan todas estas herejías, que bebe de la misma fuente que los católicos. ¿Por qué un católico, si lo desafía un católico a Pacheco a un debate sobre María Madre de Dios, no va a aceptar? Porque los dos creen lo mismo. Si los dos creen, ¿de qué van a discutir si están creyendo lo mismo? Pacheco él mismo ha dicho, yo soy católico. ¿Qué más se puede decir? Creen toda la idolatría católica. Entonces, 4.4 se refiere, nacido de mujer, todos los nacidos de mujer son pecadores, lo dijo Cristo. O sea, cuando habló de Juan el Bautista, él se sale de ese estándar de los nacidos de mujer, porque dice, de nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero ¿acaso Cristo no es mayor que Juan el Bautista? Que Juan el Bautista dijo, de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto que Jesús es mayor que Juan el Bautista, y en ese momento era mayor que Juan el Bautista. Como dice, no hay nadie más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. ¿Qué significa? Que él está fuera de eso. Que él está fuera de llenado, que está fuera del engendramiento de la mujer que le da de su género a su propio hijo. Hace la comparación aquí con el hermano, dice, ¿cómo naciste vos? Clásico. ¿Cómo naciste? Le hace a todos la misma pregunta y se lo explican de la misma manera y no lo entiende. Es como se le explica 2 más 2 es 4 y al otro día se le pregunta ¿cuánto es Pacheco 2 más 2? Y no sabe. Él dice que 5, porque los concilios que dijeron que 2 más 2 es 5. Entonces vamos a escuchar un poquito. Entonces, ¿por qué tienes tú este problema? El problema de fondo
que tienes tú con el asunto de María como madre es que si dices que María es madre, vas a concluir que María es madre de Dios, y es lo que no quieres decir. Por eso te pregunté al principio, ¿quién es la que...? María, como dice las Escrituras, María es madre, una madre gestante, ya lo he explicado muchísimas veces, y paridora del Logos encarnado, no de Dios. O sea, el título está mal puesto, de Dios. ¿Por qué de Dios? Si es madre de Dios, es como la cuarta persona de la Trinidad. O sea, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y está la madre. ¿Quién es esa madre? Satanás. Porque Satanás también quería ser integrante, porque él dijo, subiré a los cielos, a las estrellas de Dios, en las alturas, y allí estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. La María que enseña Pacheco no es otra cosa que Satanás. Es como esos dibujitos, ¿no? Que creo que era Scooby-Doo o algo así, que siempre había un villano y cuando terminaba toda la trama, la serie, digamos, el episodio, lo atrapaban al villano y le sacaban la careta y al final era el portero de la escuela, etcétera. Siempre era como el más bueno, digamos, había sido el más malo. O sea, el que está detrás de cortina no es otra cosa que Satanás. Cuando en el día del juicio venga esa María católica, le van a sacar, como en los dibujitos, que le sacan la careta, y no es otra cosa que Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiso ser el mellizo de Cristo, siempre quiso ser igual a Cristo. Satanás en esta situación quiere también estar en el vientre de María. ¿De qué manera? Por medio del óvulo de María. Si hay un óvulo, tiene que aparecer un espermatozoide. Y si aparece ese espermatozoide misterioso que no sabe de dónde sale un niño. Pero ¿qué pasa? El Hijo de Dios viene en camino. Si María aporta el óvulo y hay un espermatozoide misterioso que fecunda ese óvulo y se produce una persona, hay dos personas dentro de María. Pare. Y tú dices, no, la que me parió es mi mamá. Pero en el caso de María no puede ser así. Aunque los autores inspirados le llamen madre de Jesús, aunque no tenga ningún problema ni... Claro, madre, por supuesto. Madre es matriz, aquella que tiene un bebé en el vientre, pero no una madre biológica o sustancial. Si María, o sea, el Cristo de Pacheco no salva a nadie, porque si el Cristo de Pacheco es hijo de María, usted observe. Y Pacheco mismo ha dicho, Jesús era como usted, como yo, como cualquiera, o sea, yo no puedo salvar a nadie. María mismo dijo, no me puedo ni salvar a mí misma. Necesito un salvador, todos necesitamos un salvador. Pero el Pacheco el Cristo de Pacheco, perdón, es humano, y un humano no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos naturaleza pecadora. Hemos pecado, y si quisiéramos ofrecernos a nosotros mismos, es como que nos sacara patadas si estás lleno de pecados. ¿De qué manera podés salvar a alguien? No te podés salvar a vos mismo, vas a salvar a la humanidad. Esa es la locura de Pacheco. Especulen que el óvulo, que esto y que aquello, tú sí te vas por esa línea. Y por eso te dije, esto es muy escolástico, muy medieval, que terminan especulando por encima de la propia escritura. El medieval es él, porque no piensa. Si con todos los adelantos que tenemos, porque en esa época no sabían si existía óvulo, espermatozoide, no sabían nada la gente en esa época. Está bien que se le puede engañar, porque ni siquiera no había nada de nada. Y la gente caía en todos estos engaños. Pero ahora, aún de la secundaria, que yo soy una persona mayor, ya en nuestra época ya estudiábamos biología y sabíamos que existía un óvulo y un espermatozoide. Imagínense. Como en esta época ser católico es ser un retrógrado, ser un medieval, ser una persona que no piensa. Lo dijo bien Vidal, si crees en Teotocos no eres muy inteligente, por decirlo más suave que dijo, ¿no? Del propio escritor inspirado, y terminas ahora negando que María fuera madre de Jesús. Y especulando hasta el punto de que crees que Dios puso los óvulos. Lo que pasa es que él confunde madre gestante con madre sustancial. Ya lo hablamos en un video, ya lo hicimos en un video. Él cree que le dio de su género, o sea, se puede ser tan corto de mente decir que María le dio de su genio. Es idolatría. De María, lo cual sería docetista, porque entonces ya no hay encarnación. Y eres capaz de... Ahí está el otro punto de la encarnación. O sea, él dice de dónde salió la carne. Lo que pasa es que al no leer las escrituras, Pacheco no, porque recién leyó los mismos versículos que puso Cirilo allí en el concilio, tratando de defender la Teotocos. Por supuesto que le interpreta mal, como Pacheco lo interpreta igual. Encima ni lo interpreta, simplemente repite lo que dijo Cirilo.
Y lo que dicen todas las personas que interpretan mal el texto. Nada más. Entonces, tiene un Cristo que nos salva, un Cristo con una carne, como lo que dijo Pablo en Romanos 7, el bien que quiero hacer precisamente lo que no hago. Esa misma carne tenía María. El punto es que ellos no quieren reconocer que esa carne tenía María, la carne que habla Pablo en Romanos. Ellos dicen que María no tenía esa carne. Podemos leer porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa es la carne que tenía María, una carne vendida al pecado. Pero como es, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasa a Pacheco? Es la idolatría, es un idólatra. Porque el idólatra tiene que imaginarse. Por eso Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. O sea, no volarás en tu imaginación creándote falsos cristos. Y lo que hace precisamente Pacheco es un idólatra en el sentido que se imagina que María le dio el óvulo, que Dios vino y trajo un espermatozoide que no se sabe de dónde salió y se formó una persona. Y si esa persona se desarrolla, ya Cristo, ¿qué lugar tiene ahí? Hay dos Cristo, hay dos personas dentro del vientre de María. María en vez tendría mellizos, o sea que el vientre que había en María, hay dos bebés. Uno del óvulo de María, de un espermatozoide que no se sabe de dónde salió, y Cristo. Nestoriano. Porque dicen que Nestorio veía dos personas, una humana y una divina. Es precisamente lo que cree Pacheco, lo que creía Nestorio. O sea, se observen cómo Satanás los engaña, los enreda y se cree que están en lo correcto. Por eso la estupidez humana se cree que están en lo correcto siempre, que son inteligentes. Y son unos perfectos burros. O sea, todo lo que dijo Vidal, bueno, Vidal tendrá sus locuras. También, ¿no? Porque Vidal dijo que María parió la naturaleza humana, y ahí viene la confusión, porque hay que pulir la doctrina hasta llegar hasta lo más recóndito, y no porque al cometer ese error está bien que le diga nestoriano Pacheco, porque lo que parió María es una persona divina humanada. Es divina pero humanada, porque si no hubiera sido humanada sería imposible que como ya dijimos, antes que Cristo cruza la estratosfera y volamos todos millones de pedazos. Tiene que ser humanada. O sea, María parió una persona divina humanada al Hijo de Dios, precisamente porque es el Hijo de Dios, no puede ser el Hijo de María. El punto que ellos creen que Dios tuvo intimidad con María, como lo habla Toro, y como lo hablan todos los católicos, y lo creen los católicos. Por eso ellos dicen que María es la esposa del Espíritu Santo. Imagínense la locura que creen esta gente. Y si María no es la madre, ahora como dice Pacheco más adelante, dice en el video que no es la madre de Dios en el cielo, significa que nunca fue la madre. Fue la madre gestante, paridora, adoptiva, de crianza. Fue un instrumento, no fue la madre, fue un instrumento en el sentido biológico, esencial, sustancial. Por eso lo de la unión hipostática es falso en ese sentido. No hay una unión de una naturaleza terrenal con una naturaleza divina. Hay una adaptación, un acondicionamiento de un cuerpo. Eso es lo que pasa. No hay una que asumió carne, asumió tierra Jesús. No, hay un acondicionamiento del cuerpo de Cristo. Se le horadó los oídos, para decir, se le adaptó el cuerpo, un cuerpo obediente. Se le adaptó el cuerpo para que pueda vivir entre nosotros, porque si no se le adaptaba el cuerpo a Cristo, ya dijimos, pasa la estratosfera y no queda nadie acá. Ni las moscas quedan. Entonces se tuvo que adaptar el cuerpo de Cristo, se tuvo que acondicionar para vivir entre nosotros. La apuesta, es decir, no hay óvulo ni esperma y Dios pudo hacerlo, ese es un argumento deus ex machina. Nosotros no hacemos teología así. La teología puede especular siempre y cuando se mantengan los límites de nuestra propia epistemología, cómo construimos el conocimiento, y nuestro conocimiento viene fraguado, como dijiste tú ahorita, por la Escritura. Bueno, la Escritura jamás habla de estas cosas. Tú las precisamente habla de eso. Si la profecía lo está diciendo, lo dice también, lo dice Mateo, lo dice la profecía. Lo dice el mismo escritor de Mateo.
Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Lo está diciendo la misma escritura, lo está diciendo Mateo, antes que se juntasen. Si no hay espermatozoide, no hay actividad del óvulo. Se halló que había concebido el Espíritu Santo, lo está diciendo la escritura. No es que algo que nosotros algo como dice de algo debido a nuestro quehacer teológico lo inventamos. No, esto lo dice las escrituras. Y dice en 1:23, aquí la Virgen concebirá. Cuando habla de la Virgen concebirá, habla de engastri, o sea, quedará encinta. Gaster es estómago, matriz, encinta, vientre, ¿no? Vientre, víscera del cuerpo perteneciente al aparato digestivo o reproductor femenino. Entonces, lo que ocurrió ahí, como dice en 1:23, he aquí una virgen concebirá. ¿Cómo es que la virgen concebirá? Si es virgen, ¿cómo va a concebir? Por eso Pacheco hace una falacia de falsa equivalencia, diciendo: ¿cómo naciste vos? ¿Cómo voy a nacer yo? Porque mi mamá y mi papá aportó el espermatozoide, mi mamá aportó el óvulo y nací yo. Pero no es lo mismo con Cristo, porque dice que la Virgen concebirá. Si es virgen no hay espermatozoide, y si no hay espermatozoide el óvulo no puede hacer nada. Aún la ciencia, preguntándole a la ciencia, ¿se puede producir una persona de un óvulo? Dice que no. Y si en todo caso, por algo que hipotético, una locura, se pudiera producir una persona de un óvulo, sería absolutamente femenino. Entonces, lo cual dice, después resalta, y si se pudiera hacer sería totalmente femenino, tendría 23 cromosomas, la parte femenina, y no se podría producir una persona. O sea, el óvulo no puede producir una persona. Entonces, necesariamente tiene que haber un espermatozoide. Y al haber un espermatozoide es algo terrenal, o sea, es una carne terrenal. Entonces todo lo que está en Pacheco vive en su imaginación, creyendo que hay un espermatozoide. Pues dice, es algo que Dios, es un milagro, dice. Pero ese milagro tiene nombre y apellido. Ese milagro es que Dios tuvo intimidad con María. Dios tuvo intimidad con María, es lo que ellos creen. O sea, dice, no sabemos, cerramos los ojos como el avestruz que mete la cabeza en la arena y dice, no sabemos, es así. Gané. Como dicen los tontos, ¿no? Entonces, es estar encinta, engastri, o sea, que es la palabra engastri, o sea, que concibió, como dice acá. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, estará encinta, estará embarazada. La palabra concebir significa tomar enteramente o agarrar enteramente. O sea que es algo que ella agarró, algo que vino, porque concebir es empezar a tener un hijo. O sea, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, hay un trabajo ahí en un lugar. Y después eso se forma como y se va trasladando hasta el útero, y allí se forma el feto, digamos, y es fecundado. Una vez que es fecundado va hacia el útero, y ahí es donde se aloja y donde se dice que la mujer empieza a tener un hijo cuando concibe. O sea, la palabra concebir es tomar enteramente o agarrar enteramente. Cuando se habla de concebir, habla que empezó a tener un hijo sin la intervención de un espermatozoide, de un óvulo, porque dice que era virgen. Entonces, ella tomó algo que ya estaba hecho, digamos, si se puede decir entre comillas. O sea, vino una persona completa a alojarse en su útero sin la intervención de un espermatozoide y de su propio óvulo. Si se dice que María le dio la carne, tiene que haber la intervención de un espermatozoide, de un óvulo, para decir, sí, María es de la carne. O sea, nosotros, o sea, hace una falsa equivalencia, digamos, una falacia de falsa equivalencia, diciendo que él nació como nacemos nosotros. O sea, ¿qué es? ¿Una avionita? ¿Qué es el señor Pacheco? ¿Qué? Ni se sabe lo que es. Porque si dice que nació del óvulo de María, significa que era humano. Él dice, era verdaderamente
hombre, pero el verdaderamente hombre es el hombre total, el hombre, el original, el hombre celestial. Ese es el verdadero hombre, no un hombre, lo que dicen ellos, un verdadero hombre terrenal, que era como yo, como eso es lo que dicen ellos, un buen hombre que nunca pecó. Entonces, que concebir, tomar algo, es la unión total con algo. Ella tomó algo como si eso hubiera venido de su propio, donde se origina, que ahora no recuerdo bien porque no soy médico, pero ya lo explicamos eso, de dónde se origina, donde se juntan el óvulo con el espermatozoide. Entonces se produce algo que creo que lleva entre 4 y 5 semanas hasta que se traslada al útero. 4 o 5 días, perdón, hasta que se traslada al útero. Una vez que se traslada al útero, es ahí donde concibe, dice, donde empieza a tener, el hijo se empieza a desarrollar, el feto, ¿no? todo el cigoto, y se empieza a desarrollar el bebé. Entonces, concebir es concepto o capturar. O sea que cuando se dice que concibe es algo que ya está, que viene ya trabajado, digamos, y el útero lo abraza para que se empiece a desarrollar el bebé. El punto que ese bebé no viene de su óvulo y del espermatozoide del padre, sino que viene del cielo, viene por otra vía. Por eso dice que la Virgen concebirá. Lo dice Isaías, lo dice Mateo. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando habla de concebir, que ya hablamos que es en gastri, que es estar embarazado o estar encinta. Se derivan los sentidos de crear, formar una idea en la mente. Bueno, eso es lo que es el concepto. Concebir el significado original es tomar enteramente o contener enteramente. O sea, lo que hizo María es atrapar en su útero algo que venía del cielo, no algo que venía de ella. Esa es la diferencia. Por eso María no le dio de la carne, porque la vía para que venga la carne de María era por medio de un óvulo y un espermatozoide. Como eso no hay, porque la misma escritura dice que la Virgen concebirá, significa que viene por otro lado. Si no viene por esa vía, que es la que la escritura dice que no viene por esa vía. O sea, lo que dice Pacheco, que eso no está en la Biblia. ¿Cómo no va a estar en la Biblia? Si él leyera la Biblia se da cuenta que está en la Biblia. Él mismo lo lee y no lo entiende, por supuesto. ¿Por qué? Porque está ciego. Es como un ciego que lee algo que se lo sabe de memoria. Un ciego le pregunta qué dice y lo lee. ¿Y cómo lo pudo leer? Porque ya se lo sabía de memoria, de alguna manera se lo sabía de memoria. Pero no está leyendo. Es lo que le pasa a Pacheco. Lee algo de memoria. Lo lee, pero no ve nada. No ve lo que está leyendo, digamos. Vamos a ver tu propio pensamiento. Entonces te pregunto, ¿no es para ti correcto tampoco llamar a María madre de Jesús? Ya te expliqué que no. Entonces sí puedes llamarla madre de Jesús. ¿Pudiera llamarle a la madre de Jesús? Exactamente. Exactamente. Y lo dice él mismo, exactamente. Así como María era la madre de Jesús, José era el padre, como dice en Mateo 13:56, creo que es la misma situación. Si María no le dio el óvulo, José tampoco le dio el espermatozoide, y los dos son padres. Dice el versículo 54, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No es este el hijo del carpintero? En otra parte dice que el hijo de José lo llama. Entonces Dios tiene padre. ¿Por qué no llamaron a José padre de Dios? Porque es la misma situación. Porque si es José el que engendra, como José no tiene participación, ya lo descartan a José. Pero María puede aportar el óvulo. Pero el óvulo sin el espermatozoide no es nada. Es un óvulo. Ya sabemos lo que pasa con las señoras. Eso se pierde. No hay bebé. Es como dijimos que la mujer que no tiene relaciones, ¿qué pasa con eso?
Cuando el espermatozoide no llega al óvulo, no hay bebé. Entonces María no llegó ningún espermatozoide. Al no haber ningún espermatozoide, el óvulo se pierde. Se va. Pero Pacheco dice que de alguna manera misteriosa Dios lo frenó al óvulo de María. Digo, tranquila, que esperame un ratito que ahí te traigo el espermatozoide. Eso es lo que cree Pacheco. Nestoriano. Como dicen ellos, que ven dos personas, una humana y una divina. Nestoriano. Pacheco es el Dios tiene el Dios mellizo, ¿no? Tiene un humano que nació del óvulo de María y de un espermatozoide que no sabe de dónde salió, y a Cristo. Dos personas, una humana y una divina. Nestoriano. Él no llama nestoriano de nosotros y el nestoriano es él. Puede llamar a José Padre de Jesús sin ningún problema, Padre putativo. Sin embargo, José no puso el esperma, es simplemente. Sí, pero no es el mismo caso con María. Jesús porque tomó carne de ella. Y así lo dicen nuestras confesiones. ¿Cómo no va a ser? Dice, pero tomó carne, pero ¿de qué manera va a tomar carne? ¿Qué le arrancó un pedazo? Dios vino y le arrancó un pedazo a María y se lo dio a Cristo. No explica, no sabe explicar. ¿Por qué? Porque es idólatra. El idólatra es así. Como se le pregunta al Alarcón, pero tus tradiciones, tus iglesias, tiene palabra de Dios y ¿qué va a decir? Y da vuelta y da vuelta y da vuelta y da vuelta hasta que tuvo que decir, no tengo palabra de Dios. Entonces, si no tengo palabra de Dios, la escritura está sola. Es lo mismo acá. ¿De qué manera Dios le da la carne a María? O sea, para que María se la dé a Cristo. O María le pueda dar la carne a Cristo. ¿De qué manera? Si no hay espermatozoide y el óvulo no tiene actividad, sin espermatozoides, sigue de largo. No hay manera de frenar al óvulo, porque eso se va, usted sabe, eso se va, se despide del cuerpo de la mujer. Pero el Pacheco cree que Dios frenó al óvulo, que lo paró en seco, le dijo, tengo que criar a mi hijo. Tengo que hacer a mi hijo, espérame un ratito, ahí vengo. Trae otro, un espermatozoide, se lo da ahí al óvulo de María y se forma un bebé. Ese bebé, lo que cree Pacheco, no es otro que Satanás. Un falso Cristo, un Cristo inventado por la religión. Y si lo ha confesado por 2000 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué de repente rompes con la eclesiología? Esto se ha confesado durante 2000 años, dice, porque rompes con la eclesiología, o sea, la doctrina de la iglesia. Es que la iglesia no puede dictar doctrina. La iglesia no puede decir lo que está bien y lo que está mal. La iglesia no puede poner títulos. Estamos hablando de la iglesia verdadera, no estamos hablando de estos concilios paganos. Estamos hablando de la iglesia verdadera. No puede hacer eso, mucho menos estos paganos. Dice, ¿cómo te revelas a lo que enseñó la iglesia durante 2000 años? De 1900 años y te sitúas en un paralelo totalmente extremo y dices, yo voy a seguir mi propio camino porque las confesiones me restringen. ¿Cómo es posible? No es que seguimos nuestro camino, seguimos el camino de Cristo, el camino de las Escrituras, el camino de lo que hablaron los profetas y los apóstoles. Ese camino seguimos, no hacemos nuestro propio camino. No interpretamos a nuestra ocurrencia, interpretamos conforme a los que interpretan, que son los verdaderos. Si usted quiere ser médico, tiene que ir a la Facultad de Medicina para aprender de médicos que le enseña a usted a ser médico. Usted, cuando aprueba todos los exámenes, se le firma y le dice usted médico. Nadie está agarrando y se está inventando y dice yo soy médico y empieza a operar gente y abrir estómagos sin ser médico. Nosotros lo que decimos es porque nos enseñan las Escrituras, que son los que tienen autoridad para enseñar. No entiendo. Pero sí, las confesiones nos restringen. Pero te restringen para bien, no te restringen para mal. Te restringen para bien, no para mal. Usted sabe lo perdido que está Pacheco, pobre. Te restringen para bien, no para mal. Bueno, y con esto vamos a ir terminando. Dice Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, y pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces la palabra ahí que se usa para engendrado es surambano,
que es el trabajo del Espíritu Santo en colocar a Cristo en el vientre de María. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es sulambano, concebir. Sulambano en el griego significa adherir, atrapar, arrestar, capturar, ayudar, auxiliar, hacer una pesca, llevar preso. O sea, lo que hizo María es algo que... El punto de dónde viene para colocarse en el útero, ya dijimos, hay dos vías. En este caso dos vías, o sea, en realidad naturalmente hay una sola vía, que es por medio que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, se forma el cigoto, creo que se llama la palabra cigoto, y luego se traslada al útero para, creo que dura 4 o 5 días, ese proceso entre la unión del espermatozoide con el óvulo llega al útero y es donde se dice que la mujer concibió, o sea, empezó a tener un hijo. El punto que en este caso hay dos vías. Al decir que es virgen no hay espermatozoide, al no haber espermatozoide el óvulo no puede hacer nada, entonces tiene que haber otra vía por donde viene ese hijo. Ya no viene por la vía natural, que es la que le da que es el cigoto, la concepción o la fecundación, perdón, del espermatozoide con el óvulo, es una vía, la vía natural de todos los seres humanos, los nacidos de mujer, como habló el mismo Cristo, lo habló Job, lo habló Pablo, nacido de mujer. Entonces hay una vía que es la vía natural, que todos los nacidos de mujer tenemos tendencia al pecado. Y hay otra vía en este caso, ¿por qué? Porque dice que la Virgen concebirá. Al decir que es la Virgen tiene que haber otra vía por donde viene ese hijo. Entonces esa otra vía es la que permite, que es la concepción por medio del Espíritu Santo, que dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, está diciendo que hay otra vía, porque es imposible, dice la Virgen concebirá. Entonces la Virgen concebirá, no hay manera de que haya un niño allí, porque si es virgen no puede concebir. Entonces tiene que haber otra vía, y esa otra vía es la que el engendramiento del Espíritu Santo, o sea, el trabajo y la obra del Espíritu Santo, que es la otra vía donde el Espíritu Santo coloca al Hijo de Dios, al Logos encarnado. Por eso se usa la palabra sulambano, apresar, arrestar, prender, concebir, quedar encinta, por medio de esta vía sobrenatural, porque ya estaba profetizado. Va a haber una gran señal, va a haber un monumento, va a haber una bandera, como dice 7:14 de Isaías, donde cualquiera la va a poder ver, solamente los ciegos no pueden ver. O sea, hay una bandera, hay algo que se está anunciando a todo el universo, y Pacheco no lo ve. No lo ven los católicos, no lo ve Pacheco, no lo ve esta gente idolátrica, de que esa bandera es que la Virgen concebirá. Al ser virgen, esa vía natural se anula. ¿Por qué? Porque es virgen, no hay participación de espermatozoide. Entonces, ¿de qué manera va a concebir un hijo si no viene por la vía natural? O sea, viene por una vía sobrenatural, una persona completa, que es el Hijo de Dios. Y se usa la palabra dice, lo que es engendrado. Lo que es engendrado se usa la palabra sulambano, que es apresar, arrestar, prender a alguien constituyéndolo preso. O sea, ella concibió por una obra del Espíritu Santo, por un engendramiento. Cuando habla de engendramiento quiere decir que es de la misma naturaleza de aquel que engendra. Nosotros fuimos engendrados por nuestros padres y tenemos de esa naturaleza terrenal, pero Cristo no tenía, o sea, no podía ser engendrado por padre humano desde ya. José no tuvo ninguna intervención, entonces Cristo no podía tener carne terrenal. Entonces la palabra que se usa es, en ese caso, sulambano, que es prender a alguien constituyéndolo preso. O sea, la vía natural no se podía, queda anulada, porque no hay espermatozoide y el óvulo sigue su camino, pero la otra vía es una vía celestial, donde
trabaja el Espíritu Santo, donde obra el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo dice que lo que engendrado en ella del Espíritu Santo es. O sea, el trabajo no es un trabajo natural, donde una mujer queda embarazada en el sentido de que el espermatozoide fecunda al óvulo, sino que tiene que haber una obra sobrenatural, la cual el Espíritu Santo es protagonista en esta obra, donde coloca al Verbo encarnado en el útero de María. Esto se ve claramente en las Escrituras. Dice en Lucas 1:31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María misma se hace los cuestionamientos, le pregunta al ángel, le pregunta a Dios, le pregunta a todo el mundo, ¿cómo será si no conozco varón? Es precisamente eso, es una obra del Espíritu Santo que coloca al Hijo de Dios allí. No hay una sola persona en el vientre de María, la cual Pacheco tiene dos personas, porque a ver la participación de un óvulo y de un espermatozoide misterioso se produce una persona, y cuando llega a Cristo hay dos. Pacheco tiene una María con dos niños en su vientre, o sea, mellizos. Y ese otro niño no es otro que Satanás, disfrazado de una María, de un Jesús, de un Cristo inventado por la religión. Por eso Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Entonces lo que se hace Pacheco es inventarse otro Cristo, la cual compite con el verdadero Cristo. O sea, es la misma teología de Satanás. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Se equipara, o sea, una falsa equivalencia de lo que hizo Satanás. La falacia de la falsa equivalencia. Está bien, vos sos Dios, pero yo me equiparo. O sea, la manera de que se pueda equiparar María con Cristo, o sea, ponerse al mismo nivel, porque se dice que María es la madre de Dios y María es la madre de Cristo, de un Cristo sustancial, de un Hijo sustancial, la están equiparando a la criatura con Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como Dios es Dios, está sobre todo, tienen que hacer a Cristo una criatura. Al hacerle una criatura terrenal, María puede ser la madre. Entonces, ese Cristo es un Cristo falso, porque Cristo dijo, yo no soy de la tierra, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. Al ser del cielo no puede ser de la tierra, no puede ser hijo de María. Sí, precisamente porque Cristo es Dios, como dicen ellos, María no puede ser la madre. Entonces lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.